Hola queridos profesores, padres de familia, bienvenidos al segundo video del tema 2 del módulo 1, conociendo el órgano del aprendizaje. Este tema es muy interesante y este tema es fundamental para que podamos entender todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Así que quiero entrar en materia porque el tema es un poco extenso y voy a tratar de resumirles lo más posible este tema para que empecemos de una vez. La primera ciencia que entra a descubrir cómo funciona el cerebro es la neurociencia. Las neurociencias lo que hacen es ayudarnos a entender el funcionamiento fisiológico del cerebro. Así que vemos cómo el cerebro funciona, qué partes dentro del cerebro son las que tienen que ver con las emociones, con los estímulos, con el aprendizaje y de diferentes formas, con el dolor incluso. Y ahí es donde vamos conociendo de dónde proceden las emociones, pero es la parte funcional. Ahí es donde empezamos a descubrir cómo nuestros niños reaccionan, evolucionan y se revolucionan cuando hay nuevos conocimientos. Y nos damos cuenta cómo va creciendo ese proceso de pensamiento. Lamentablemente en algunos casos, y ahora son muchos los casos, ocurre que los niños son violentados, son traumatizados, tienen consecuencias ya fisiológicas frente al hambre, enfermedades, trastornos y una serie de situaciones que hacen que se desvíe ese buen funcionamiento del cerebro fisiológicamente o de la mente, que los hace dispersos, que los hace llenos de rencores, que los hace miedosos. Entonces lo que buscamos, queridos papás y profesores, es que podamos aprender cómo nosotros, los adultos, podemos llevar a los niños a un mejor estilo de vida, a que potencialicen esas herramientas que nos dieron, cosa que a nosotros no nos pasaba cuando fuimos niños, porque nuestros papás no conocían este tipo de aprendizaje. Ahora ya hay más o menos como un rutero para nosotros los papás, para nosotros los profesores, y es llevarlos a desarrollar sus procesos de pensamiento a través de hábitos. Ya habíamos hablado de los hábitos en la clase anterior, ¿recuerdan? Estos hábitos, ¿qué hacen? Se forman a través de la repetición, de las conductas, de los conceptos que ya hablamos, y estos hábitos van creando un estado consciente o inconsciente del ser. Nosotros como adultos hemos desarrollado un amplio estado inconsciente del ser. El 90% de lo que somos es inconsciente y por lo tanto actuamos en piloto automático. No somos conscientes de muchas cosas que hacemos. Hay personas que tienen la maña de comerse los labios, otros si están nerviosos se cogen la nariz, otros se rascan por aquí, otros reaccionan violentamente, otros se ponen rojos, otros se bloquean. De 1000 formas estamos nosotros programados por la niñez que hemos tenido, por las experiencias que hemos tenido. Hasta ahí, ¿cómo vamos, queridos papás y queridos profesores? Esto es importantísimo. ¿Por qué es tan importante? Porque lo que estamos pretendiendo con esta clase es que ustedes comprendan la importancia de saber introducir en la mente los programas correctos, la autoestima correcta, los estímulos correctos para nuestros muchachos, para que cuando lleguen a la pubertad, pues obviamente es una etapa difícil donde hay cambios sinápticos y eso va a, como ya crearon hábitos positivos, pues ellos se van a autorregular y nosotros simplemente vamos reforzando, pero
Eso es algo importantísimo. Ahora, si ustedes ven la juventud, las noticias, miremos las noticias nomás, los jóvenes ya no tienen ley, los jóvenes no respetan la autoridad, los jóvenes consumen drogas, los jóvenes están inmersos en la sexualidad. No hay una formación que les permita a ellos interiorizarse a sí mismos, conocer su potencial, saber hasta dónde van a llegar. Entonces yo les quiero explicar cómo es este proceso desde que nacemos y cómo nos dañaron o nos arreglaron, ¿sí? Y aquí pues obviamente no busco que le echemos culpa a nuestros papás, ya que ellos no tenían conciencia de lo que hacían. Ahora tú, papá, mamá, profesor, vas a tener la conciencia. Ahora sí te van a pedir, el universo te va a pedir más de lo que ahora te puede estar pidiendo, te va a reclamar más. ¿Por qué? Porque ahora vas a tener el conocimiento. Y cuando uno tiene el conocimiento y no hace nada, ahí está cometiendo una falta grave. Entonces, ojo con lo que le va a pasar. Ahí el compromiso en el que se metió, querido papá, mamá o profesor. Pilas pues. Entonces, todo lo que pensamos, ustedes saben que es etéreo, no tiene forma. Pero al mismo tiempo, eso que hemos pensado va tomando forma. Imagínense un par de gafas, esta corbata, esta camisa, este estudio que ustedes ven aquí atrás, todo era producto de un pensamiento. Alguien convirtió eso en realidad, la pantalla, el computador, cada cosa, alguien luchó por eso y lo convirtió en realidad, pero primero estuvo en el pensamiento. Así que nos damos cuenta que el pensamiento tiene poder, y el pensamiento tiene poder cuando lo llevamos a la acción. Para alcanzar esas acciones tenemos que sacrificar siempre algo, o sea, hacer un esfuerzo, planear, desarrollar las estrategias, esforzarnos, y así logramos los sueños. Lo mismo pasa con el pensamiento. Nuestro pensamiento necesita ser estimulado, pero muchas veces vivimos de acuerdo a lo que en una clase anterior hablábamos, de lo que nuestros padres hicieron, de la genética que ellos nos dieron, más la repetición de lo que vivimos con ellos. Y ahí es donde viene el lío, porque entonces inconscientemente seguimos viviendo la vida y no profundizamos en el potencial que tenemos y empezamos a pensar como pensaron nuestros papás. Y empezamos a pensar como piensa la sociedad o la cultura. Y ahí tenemos un grave problema, queridos papás y profesores, porque tenemos que ser autónomos en el proceso de pensamiento. A nuestros hijos, a nuestros estudiantes, tenemos que enseñarles a ser autónomos. ¿Y cómo se desarrolla ese pensamiento? Yo le voy a pedir que hagamos un ejercicio. Es un ejercicio, también podrá ser algo antiguo, pero necesito que lo hagamos conscientemente, o sea, preste atención a lo que va a hacer. Yo le voy a pedir un favor, que usted cierre sus ojos. Al cerrar los ojos nos vamos a imaginar un limón partido por la mitad. Y ese limón partido por la mitad huele ácido, huele rico. Se siente que usted lo quiere morder, y yo lo invito a que imaginariamente se lleve ese limón a la boca y lo muerda. Y sienta el ácido, sienta el sabor en su boca, sienta el limón. Disfrútelo. Y ahora abra los ojos. Yo a usted le quiero pedir un favor. ¿Qué sintió? Y cuando hacemos esto en los cursos presenciales, todos me dicen, no, pues profe, ¿qué pasó? Pues que se nos hizo agua a la boca, salivamos. Exactamente. Usted no tiene el limón en la mano, como se dio cuenta, pero sí tiene un saber previo, o sea, una experiencia con ese limón. Ya tomó limonada, o comió limón, o lo que sea. Esa experiencia que hace que usted empiece a desarrollar, su cerebro dice, uy, limón, hay limón, pero no es verdad que esté limón, pero su cerebro lo cree. Y dice, por favor, glándulas salivares, saliva en la boca para que pase el jugo. Eso es parte de los impulsos que genera el pensamiento en nuestro cuerpo. Quiere decir que el cerebro no bromea, papá, mamá, profesor. El cerebro es completamente literal. Y cuando es literal, ¿a qué me refiero? A que toma en serio todo lo que le decimos. Él convierte en realidad
todo lo que decimos, todo lo que pensamos, pero sobre todo todo lo que sentimos. Entonces, como usted ya sintió el limón, como usted ya vivió el limón, no le cuesta trabajo al cerebro convertirlo en realidad solo con imaginar. Y hay muchos otros ejemplos, muchos hombres que tienen fantasías sexuales sin estar con la mujer, pues sencillamente hay una erección. O cuando suponemos cosas que pueden pasar con nuestra pareja y solamente por la suposición ya estamos enojados o estamos asustados o lo que sea. Reaccionamos. Y esos pensamientos los hemos repetido tanto que se convirtieron en un hábito, se convirtieron en una parte de nuestro ser, en nuestra identidad. Al ser parte de nuestra identidad, pues ya lo convertimos o lo asociamos a nosotros mismos. Y el pensamiento tiene poder. Y la vida que tú tienes ahora, la vida que tú vives ahora, es resultado de las creencias que tienes, es resultado de los pensamientos que tienes, que tú has convertido en realidad, sea por miedo o sea por esfuerzo. ¿Cómo te parece esto? Yo quiero que veamos un video donde vamos a ver a una persona que pierde el metro y se va a dar cuenta del poder que tiene el pensamiento en su vida cotidiana. Veamos pues. Esta exposición en el metro proviene de Japón. Es de Masaru Emoto. El señor Emoto empezó a interesarse muchísimo por la estructura molecular del agua y por lo que la afecta. El agua es el más receptivo de los 4 elementos. El señor Emoto pensó que quizá reaccionaría a sucesos no físicos. Así que empezó una serie de investigaciones, aplicó estímulos mentales y fotografió el agua con un microscopio de campo oscuro. Para una muestra de agua, pusimos 0,5 centímetros cúbicos de agua en 50 placas de Petri. Después cogimos esas 50 placas de Petri y las congelamos a 25 grados bajo cero durante 3 horas. Cogimos esas muestras congeladas, las colocamos en una nevera a una temperatura de 5 grados bajo cero, en la que había un microscopio con una cámara, y fotografiamos cada una de las 50 gotas de agua. Primero hicimos fotografías del agua en la que no habíamos introducido ninguna información. Luego cogimos el agua con información y realizamos el proceso que acabo de describir. Cogimos las primeras y las segundas fotografías y comparamos las diferencias. Cuando habíamos proyectado la sensación de amor y gracias en el agua, los cristales eran preciosos. En momentos así, creo que el agua está en paz. La primera es una fotografía de agua de la presa de Fujiwara. Esta fotografía es de la misma agua después de que un monje budista zen la bendijera. En la siguiente serie de fotografías, el señor Emoto imprimió palabras, las pegó con cinta adhesiva en botellas de agua destilada y las dejó así una noche. Esta primera fotografía es una imagen de agua destilada pura, es solo la esencia. Las fotografías siguientes, como pueden ver, son distintas. Este es el chi, la fuerza vital del amor. Y aquí tenemos gracias. Aquí ven dónde lo pegó a la botella. Si saben japonés ya se han dado cuenta.
El señor Emoto considera que el pensamiento o la intención son el alma mater de todo esto. Se desconoce la ciencia de cómo el pensamiento afecta en realidad a las moléculas. Solo la conocen las moléculas del agua, claro. Y resulta fascinante si se tiene en cuenta que el 90% de nuestro cuerpo es agua. Da que pensar, ¿verdad? Si el pensamiento le hace eso al agua, ¿qué nos harán los pensamientos a nosotros? Bueno, ¿cómo les pareció el video? A mí me parece que es un video revelador. Fíjense que los estudios de Masaru Emoto pues nos permiten entender que el pensamiento tiene poder, que todo lo que yo hablo sea negativo, positivo se convierte en realidad. Y de hecho nosotros como profesores los invito, y a los papás también los invito, yo hice con mis estudiantes varios experimentos con un grupo de grado sexto. Hicimos un experimento que tomamos arroz, y el arroz que tomamos lo pusimos en un frasco que decía amor, y el mismo arroz preparado, ¿no? El mismo arroz en otro frasco que decía te odio. Y todos los días, por 21 días, precisamente, que es el tiempo en que se forma un hábito, hacía que mis estudiantes trabajaran con ese arroz y tomaran 2 minutos, 1 minuto para decirle al arroz que te amo, le decían te amo, te quiero, me encanta estar contigo, eres maravilloso, y lo hacían. Y otro minuto para hacerlo ya con el otro frasco, te odio, no me gustas, qué fastidio tenerte conmigo, ojalá que te dañes, ojalá que te pudras. Y los niños decían todo eso. Al cabo de 21 días, ¿qué pasó? Pues ocurrió que el frasco de te amo con el arroz estaba todavía perfectamente blanco, en algunos casos se puso amarilloso, pero cuando tú lo abrías se sentía fermentado, más no estaba totalmente podrido. Pero en cambio el que se decía te odio, el arroz quedó completamente negro, podrido, feo, un olor a metano horrible. Entonces los invito a que lo hagan. Nuestra palabra y nuestro pensamiento construye lo que yo soy. Y eso es lo que estudia las neurociencias. Las neurociencias nos muestran no solamente que nuestro cerebro tiene tamaño de un coco, que tiene forma de nuez, que tiene entre 85.000 millones de neuronas a más o menos 90.000 millones de neuronas. Pero ya se pudo más o menos contabilizar ese número de neuronas. Pero eso, si tú tienes 84.500.000 millones de neuronas, no te hace más inteligente que el que tiene 90.000 millones de neuronas. Lo que pasa es las conexiones de las neuronas, las conexiones neuronales que logramos. Hay neuronas que logran conexión con 10 neuronas nomás, 10 conexiones neuronales. Y eso es común. Y hay otras que logran unas conexiones neuronales de 10.000 neuronas. Como las que no se logran conectar son desechadas, porque el cerebro necesita adquirir conocimiento. Las neurociencias estudian eso, cómo se adquiere el conocimiento, pero cómo sabemos pensar, cómo saber adquirir el conocimiento y no concentrarnos en hábitos negativos de pensamiento que nos deja totalmente con pensamientos que son repetitivos y que no nos dejan avanzar. Ahí está el secreto, queridos papás, queridos profesores, ahí está el secreto, que nosotros aprendamos a pensar. Esas conexiones neuronales, esas redes neuronales, si usted las saca del cerebro, como decía Albert Einstein, pueden sumar o pueden ser similar al número de galaxias que hay en el universo o de estrellas que hay en nuestra galaxia. Pero si también tú las sacas, ahora en los últimos 5 años se descubre que si se toman todas esas redes neuronales y se pusieran en fila india, lograría darle 4 veces la vuelta al mundo por el ecuador, que es la parte más ancha del planeta, cosa que es bastante por persona, ¿no? Y algo que también la neurociencia ha descubierto
es que, por ejemplo, tú tienes un saber de niño, un saber, pero ese saber no fue el apropiado. Por decir algo, aprendiste un concepto errado del amor. Viste que tu mamá traicionó a tu papá o viste que tu papá traicionó a tu mamá y tienes un concepto errado. Pues ese primer concepto va a quedar de por vida ahí. Y de ahí se va a desprender toda la red neuronal, toda la red frente al amor y frente a lo que conecte con el amor. Así que mucha gente por eso crece con tanto sufrimiento en el amor, que no saben entregar el amor, que dudan del amor, que no comparten el amor y son inseguros en muchos aspectos. Es porque esa primer ramita de la red neuronal pues no fue la adecuada. Pero tú sí puedes, que es lo que se ha descubierto, cimentar los nuevos conocimientos. El primero no se va a ir, pero tú vas a reforzar con otros conocimientos mucho más profundos y mucho más conscientes y vas a poder actuar en consecuencia de una mejor manera. O sea, es cuando hablamos de rehabilitar nuestro pensamiento, de volver a reconstruir esas redes neuronales. Las redes neuronales se construyen a través de los hábitos, 21 días van uniendo las neuronas, pero también para cambiar esos hábitos se puede 21 días frenando el estímulo que lo produce. Y esto es clave, queridos papás y profesores, porque esa es la manera en que podemos aprender. Y eso no es de sufrir, ni de darnos latigazos, ni nada, sino eso es lo que permite que nosotros seamos conscientes, cambiar nuestros hábitos, cambiar nuestra manera de pensar poco a poco, paso a paso y tema a tema, porque a veces queremos abarcar todo, pero no alcanzamos, nos agotamos y dejamos eso para después porque no nos consideramos aptos para hacerlo. Pero ustedes sí pueden, yo pude, ustedes cómo no van a poder. Este tema es apasionante, papás, profesores, porque es la educación del futuro, pero depende de nosotros los adultos ayudar a nuestros jóvenes. ¿Cómo? Empezar a ser consciente de nosotros. No se afanen, si tienen el deseo y el estímulo, lo van a lograr. No piensen que por la edad, no piensen que es porque ya estoy viejo. No, eso no importa. Su cerebro siempre aprende. Claro, de niños y de adolescentes desarrolla más redes neuronales, aprende mucho más. Pero también en la adultez aprende y también hay cambios. Entonces podemos hacerlo. Tenemos paciencia, tenemos la determinación de ser mejores, que nuestros hijos sean exitosos, que logren sus metas, que alcancen sus sueños. Y eso depende de ti, papá, de ti, profesor, que les des buenas bases para que aprendan lo que tienen que aprender de una manera adecuada y correcta. Papás, mamás, profesores, espero que esta lección haya sido interesante para ustedes y nos vemos en la próxima, que vamos a hablar de las partes más importantes del cerebro, que son muchas, pero al mismo tiempo demasiado importantes para saber cómo podemos apoyar a nuestros hijos y qué estímulos darles. Muy buen día o buena tarde o buena noche.